Bienvenidos de regreso a nuestra conversación sobre la flamante Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal. Antes de continuar con la conversación con nuestros invitados del día de hoy, que son el licenciado Manuel Flete, subcoordinador de la Comisión de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos de la Barra, y el magistrado Horacio Hernández, quiero hacer una extensiva invitación a todo el público que nos está siguiendo desde sus casas para que consulten toda la cartelera de eventos académicos, técnicos que la Barra ofrece a sus agremiados y al público en general. Se cubren absolutamente todas las materias del ejercicio profesional. Nos encantará que nos visiten y participen en nuestros eventos. Muy bien, dicho lo cual, regresamos a la conversación sobre ese tema. A ver, yo quisiera que nos platicaran cómo se va a desarrollar esto, qué es lo que va a suceder. Es decir, cuáles son, digamos, las etapas procesales en uno de estos juicios penales de este tipo, de los de querella o de todas estas opciones. ¿Cómo se inicia, cómo se lleva? Vamos a las etapas. Respecto a los mecanismos alternativos, ¿cómo llegamos? Así es. Una persona se querella, o los culposos se querella, y el Ministerio Público, al estar ahí, le debe decir, oiga, existen estos métodos, gusta o no quiere presentarse a estos. Perdón, la querella tiene que ser por escrito, puede ser oral. ¿Estamos llegando a un terreno de oralidad también en esto? Bueno, sí. Hay formalidades, al final de cuentas. La situación es que una persona puede presentarse ante el Ministerio Público, formar su querella, se recaban esos datos ahí, y el Ministerio Público, conforme a los hechos que se van narrando, puede determinar si es un delito en realidad de querella y que admita una de estas posibilidades de solución. Él tiene que hacer saber esa situación a la persona que en ese momento está presentando su querella o su denuncia, que existen esas alternativas. Dice, oiga, ¿están estas posibilidades? Si es así, hace una citación de la persona a la cual se le está estableciendo como una conducta delictiva que admite eso, para que acuda y se le informa. Está citado para este fin, pero es una cuestión de un facilitador donde va a intervenir. Las opciones se pueden dar conforme a este sistema hasta antes de que se dicte una sentencia. Todavía en la etapa de juicio con el juez, si estamos en estas posibilidades, se habla de lo que es el auto de acusación o la formal acusación, donde se pueda llevar a cabo este aspecto. Es decir, aunque el Ministerio Público haga la consignación, aunque se decrete un auto de vinculación a proceso y posteriormente se forme una acusación, se puede dar todavía estos medios alternativos de solución de conflictos, aún estando en la etapa de juicio, vamos a pensarlo así. Se pueden dar estas cuestiones. Se entiende que en nuestro sistema clásico, conforme también a la reforma donde se incorpora esta ley y una reforma al Código Procesal, al Código Federal de Procedimientos Penales, se establece también la incorporación de estos sistemas, de alguna u otra forma. Nada más que en este sistema tradicional es antes de que haya la formulación de las conclusiones, prácticamente. Entonces, los medios alternativos, no únicamente, también eso debe quedar claro, son propios o forman parte de un sistema y que en el otro no le admite la posibilidad. En el sistema tradicional se pueden crear, se pueden dar. Es más, antes de esta ley, encontrábamos en otras materias y en otras entidades federativas ya medios alternativos. El propio Distrito Federal tenía un centro de conciliación. Sí, es cierto. Entonces, en ese aspecto no debemos considerar que es propio o único de este sistema. Se puede en el sistema tradicional clásico o en diversas materias también está en esta situación. Obviamente se hace la incorporación en la materia penal, que es algo que va a resultar ser novedoso, sí, claro, pero se puede estar aquí. Y la forma, el Ministerio Público, buen proceso. Juez de control, también. Si oigan, están estos medios alternativos, ¿los quieren o no los quieren? Si es la opción de que entraran por ellos, al facilitador, y hay un centro, se entiende que va a haber un centro, donde se pueden llevar esta mediación, ¿no? Estos centros de justicia restaurativa, justicia alternativa, que es como más o menos se les viene conociendo. Entonces, ese es el punto. Puede ser en 2, 3 veces que se le diga a la autoridad, y la gente puede optar, decir, voy mejor por un medio alternativo, no obstante que estamos en una etapa de juicio, puede ser, pero lo vuelvo a reiterar, el derecho de irse a juicio es por parte del acusado.
él le asiste su derecho. Por eso tiene que ser bien informado. Hace rato cuando me comentamos, es una cuestión voluntaria, si es voluntad de él asistir o no, o a optar por un medio alternativo de justicia, claro, pero también se le tiene que informar. Entonces es una decisión informada, donde tiene que decir, oiga, también se le hizo saber que quiere irse a un juicio, o tiene su derecho a irse a un juicio. Sí, cuando se le informa toda esa situación, y él no obstante estar informado, opta por un medio alternativo, se puede dar, pero se le tiene que informar. Aquí no debe de haber engaños, es más, no se prevé, o la ley establece que se le tiene que informar. Hay pautas muy claras donde él tiene que saber que también tiene un derecho a irse a una etapa de juicio, se le tiene que informar en qué consiste el juicio y todas esas cuestiones. Habrá gente que diga, sí, estoy informado, pero opto por mejor un medio alternativo de solución del conflicto. Pero sí se tiene que informar. Eso también es otra obligación de las autoridades, informar esta situación, ¿eh? Eso es. Y algo que es muy importante es que todo esto es confidencial. Si el procesado, correcto. Bueno, si el imputado en un cierto momento dice, yo no quiero continuar, todo lo que se da en estas sesiones no puede ser utilizado en el juicio. Eso es muy importante, ¿no? Para que no haya una autoincriminación. O sea, no preconstituye pruebas para el caso de que no se logre un arreglo. Es correcto. Entonces, la iniciativa está tanto en la víctima como en el acusado. Cualquiera de los dos puede decir, quiero acercarme al uso de estos medios alternativos. Así es. Y entonces se invita a la otra parte a ver si lo acepta o no lo acepta. Sí, porque es un acuerdo entre ambos. Es un acuerdo. Sí. Es un acuerdo ratificado ante... Dependiendo en qué momento se del momento procesal. Con el Ministerio Público se tiene también. Okay. El agente del Ministerio Público, para Luis, él es el que se ha encargado de velar también el cumplimiento. Entonces, como decíamos hace rato, otorgué el perdón porque esa persona iba a reparar lo que fuera, ¿no? Sí. Y no sucedió. Y bueno, pues ya lo otorgaste, señor acción penal. No. Aquí en estos puntos, todo lo que es esta etapa de negociación, vamos a llamarlo así, sobre la justicia alternativa, de entrada suspende lo que es los términos de prescripción de la acción penal. De entrada. Ok. O sea, no es la prescripción, lo voy a alargar para que prescriba ese asunto, no. Sí. Suspenden. Se suspende la prescripción, perfecto. Se dan estas situaciones, la autoridad debe de sancionar ese acuerdo que se llegue y velar por su cumplimiento. Entonces, en este aspecto, decir, ya lo acordé, ya me desafé de ese asunto, no. La autoridad sigue en este proceso, debe de velar por su cumplimiento. Entonces, va a depender de las etapas para efecto de saber en qué momento estás llegando a este arreglo, para ver qué autoridad que tiene que hacer la sanción, que tiene que ver y velar porque se haga el cumplimiento correspondiente. Esa es la cuestión. Entonces, no es decir, si ya no lo hiciste antes de consignar, ya no lo puede hacer, no. Se puede hacer posteriormente, pero ya les afecta a quien pasa para sancionarse sobre estos puntos. La ley establece estas situaciones, diversas posibilidades, distintas etapas procedimentales para llevar este acuerdo, ¿no? Ese es muy importante, y sobre todo el aspecto de que sí la autoridad debe de velar por ese cumplimiento. ¿Por qué es importante que la autoridad vele? Porque de otra forma ya no se cree en ello. Entonces, para que exista la credibilidad, decir, bueno, yo autoridad estoy al pendiente que se cumpla. Estoy al pendiente. Porque si nada más llega una cosa y dice, señores, gracias por estar aquí, adelante, váyanse a ir. Hoy es que no cumplió. Correcto. Yo te informé, no. Tienes que ver también la autoridad que se cumpla. Y en la medida que se cumplan esos convenios, va a haber la credibilidad sobre esta justicia alternativa. Eso es. Digamos, entonces, si el acuerdo se logra en la etapa ante el Ministerio Público, allí termina, no se ejerce la acción penal. No hay. Si sucede durante ya la etapa judicial, se sobresee. Se sobresee. No se, digamos, el acuerdo no sucede como en materia civil, de que se eleva a categoría de cosa juzgada. Es correcto, el sobreseimiento es cosa juzgada. Y el sobreseimiento es cosa juzgada, es correcto. Oigan, una pregunta. Este uso de este cuerpo de facilitadores que tendrá que existir, o de mediadores, conciliadores, ¿no representa un costo? ¿Estamos encareciendo la administración de justicia? Sí representa un costo, claro. Pero aquí, en el aspecto costos-beneficios, es más caro llevar un proceso ante un juez, el costo es mayor que contratar o tener facilitadores que lleven a cabo esta labor. En ese aspecto sí, el costo es más significativo el del proceso que lo que sería una instancia alternativa. Entonces el Estado, tiene que proporcionar los facilitadores, va a ser un servidor público al final de cuentas en ese sentido. Y si hablamos de que hay una inversión
pero esa inversión es menor ya en el aspecto proporcional porque correspondería a un proceso. Mira, se habla de un promedio en el Poder Judicial Federal de 1 millón de asuntos al año que se resuelven. 1 millón de asuntos. 1 millón. Tiene un costo específico cada asunto que se va a nivel de justicia federal, y se entiende que la justicia federal es excepcional. Si eso lo potencializamos a cada de las entidades federativas, ¿cuántos juicios y procesos no se llevan? Y vuelvo a reiterar, esos medios alternativos, ahorita estamos platicando de la materia penal, pero no son propios ni exclusivos de la materia penal, esta ley lo es. Pero bueno, se pueden fijar para otras materias. Es más, la laboral tiene una etapa de conciliación. Sí, claro. Que la etapa de conciliación es, señores, se pueden arreglar, ¿qué estás viendo? Sí, se arreglan. Y a lo mejor te evitas tú un proceso, un juicio, donde tienes que tener un escribiente, un secretario, dar acuerdos, los actuarios. Entonces, en ese aspecto sí hay un costo inicial, pero a la larga se entiende que debe haber un beneficio en ese aspecto, para el Estado en ese sentido. Y ahora, en último término, si es un costo que se convierte en un sentimiento de que la justicia se ha logrado, caray, el dinero del Estado está bien empleado, porque se está logrando el dispositivo constitucional de justicia pronta y expedita, ¿verdad? Claro, sí, sí. Claro. ¿Este cuerpo de facilitadores formaría parte del Poder Judicial? ¿O tendría que ser una posición administrativa? O... Sí. Aquí hay una cuestión. Conforme a lo que se establece la ley, hay un comité, hay un consejo, donde se van recabando esos datos, se tienen que ir empleando las gentes ahí. La noción, si forman parte del Poder Judicial, forman parte de una institución, es un término secundario. Se entiende que son parte del Poder Judicial en ese aspecto, pero vamos, a mí no me preocuparía esa cuestión, si están dentro o están fuera. Viendo experiencias de otros países, se pueden tomar esas situaciones. El punto es la mediación, la conciliación. A nivel local, forman parte del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Sí, ahí está, ¿no? Se entiende que ese es el modelo, el esquema, pero igual puedes tener una situación que pertenezcan al Ejecutivo, no habría problema, ¿no? La cuestión es que estén, que se den, ¿no? Ese es el punto, es lo interesante aquí. Entonces la otra cuestión sería un aspecto que no lo dejemos ahí al debate, ¿no? Para evitar que esa situación se dé. No, ahorita estoy recordando la situación de los conciliadores en los procedimientos concursales. ¿Sí? Son gentes externas, están seleccionados y vigilados por una autoridad del Poder Judicial, pero son personas independientes y hacen una labor de conciliación. Sí, el arbitraje mercantil, ¿no? Que son esas cuestiones. Que yo creo que sería lo ideal, ¿no? Claro. También, ese es el punto, ¿no? Habría que ver esas cuestiones, pero que existan, eso sí, que existan y que se le dé, digamos, esa validez a esas actuaciones. Con la certificación correspondiente. Perfecto. Oiga, ¿y esto cuándo se pone en vigor? ¿Cuándo entra? Sé que es una pregunta un tanto difícil porque el artículo transitorio de la ley no nos da una respuesta muy contundente. Aquí es un aspecto interesante. El decreto por el cual se crea esta ley, también en la iniciativa se hace la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales y a su vez al Código Procesal Federal de la materia penal. Y se establece que como es parte de esta justicia acusatoria adversarial, una vez que entra en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales, entra en vigor también esta ley. El Código Nacional entra, conforme a su segundo transitorio, debe existir una declaratoria conjunta a nivel federal, por lo menos de que es el Consejo de la Judicatura o el Poder Judicial Federal, más bien, perdón, lo que es la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República. Estos tres entes se ponen de acuerdo, hacen una declaratoria de vigencia, que esa declaratoria después, a los 60 días naturales, entra en vigor. Nos ponemos de acuerdo hoy, hacemos la declaratoria, en 60 días entra en vigor. Ya hay entidades federativas donde está en vigor a nivel federal el Código Nacional. Se entiende que ya no requeriría esta declaratoria de vigencia de estos temas alternativos. Y por lo que hace a la incorporación que se hizo en el Código Procesal Federal de materia penal, tenemos nosotros que se debe entender que ya están en vigor estos medios alternativos y que puede ser aplicable la ley en estos tópicos. Es una cuestión de interpretación, es una cuestión de interpretación, porque si haces la reforma al Código Federal de Procedimientos Penales y no entra en vigor, ¿para qué lo reformas? ¿Para qué lo reformas? Entonces es una cuestión de interpretación, pero sí se depende de la declaratoria a nivel federal. En las entidades federativas donde ya está vigente el Código Nacional de Procedimientos Penales, se entiende que ya estaría en vigor este sistema alternativo. Hablamos del caso de Durango, que fue el pionero en ese sentido en cuanto a la vigencia del Código Nacional.
Entonces ya podemos decir o afirmar que está en vigor a nivel federal en algunas entidades y a nivel estatal en Durango por lo menos ya, plenamente. Perfectamente, qué bueno. Y esperamos algo en la barra, por ejemplo, la comisión, sé que ha organizado algún evento sobre este tema. Pensaremos en que haremos algún cursillo o alguna cuestión así. Un seminario con la Comisión de Derecho Penal, un seminario conjunto para poder exponer estos temas, porque nos parece que es mucho más amplio y todavía estamos en pañales y hay mucho que explorar, como se dará cuenta, ¿no? Entonces, esperamos que sea por ahí de julio, ¿no? Estamos en pláticas con ellos para hacerla conjunto. Pues vamos a estar muy atentos, por favor avísanos para comentarle a nuestros amigos del auditorio cuando se haga este evento. Y pues quisiera concluir dándoles las gracias, magistrado Horacio Hernández. Te apreciamos mucho el haber compartido con todos nosotros y con nuestro público todos estos conceptos. Manuel, muchas gracias, por la participación tuya y de la comisión de nuestro colegio, y pues les seguimos pidiendo que nos sigan participando de esto. Claro que Muy bien, y a ustedes, amigos, les agradecemos mucho su participación, su estancia con nosotros. De nuevo les recordamos, manifiéstenos sus ideas, coméntenos sus opiniones y visítenos en nuestra página de internet para conocer todos los eventos que nuestro colegio ofrece al foro en general. Muchas gracias, amigos. Hasta la próxima en otra edición de Háblame Derecho, el programa de la Barra Mexicana de Abogados en el canal judicial. Muchas gracias.